Pájaros del cielo. De todos los animales, los que definitivamente tienen un comportamiento más cercano a los seres humanos son los pájaros. Lo digo a simple vista, en una ingenua comparación, sin entrar en profundos análisis, como una mera impresión. Es fácil percibir en los días, al amanecer y al atardecer, cómo decenas de gorriones, cotorras, estorninos o cualquier especie que tienda a agruparse en bandadas se cobijan en algún frondoso árbol para pasar la noche. En esos momentos, en donde la luz llama al descanso, pareciera que inician una tumultuosa conversación de todos con todos, a cada cual con su parte, o se saludaran y comentaran las incidencias del día. El jaleo es semejante al que uno percibe cuando entra en un bar lleno de gente o en un lugar en el que muchos humanos se concentran. Como los humanos, parece que los pájaros tienen necesidad de conversar, de comunicarse. Durante el día, cada cual a lo suyo. A lo sumo, las parejas estables afrontan las obligaciones en cercanía. Pero, en general, cada uno busca comida, vuela o descansa independientemente. Por supuesto, aparecen conflictos por una miga de pan o algo apetecible que llevarse a la boca. Hay un movimiento de idas y venidas. Donde un gorrión se había posado, pronto aparece otro, cuando el primero ya ha volado. Van y vienen a lo largo de su territorio, del mismo modo que los seres humanos se mueven por las ciudades. Tras la llegada del autobús, la parada se vacía, pero pronto vuelve a llenarse. Donde uno entra, el otro sale. Y también surgen conflictos. Por un sitio donde aparcar, por un encontronazo despistado, mientras uno camina mirando su móvil. Algunos cruzan palabras, otros inician conversaciones y cantos, que siguen siendo para nosotros algo emocionante y alegre, sean humanos o mirlos quienes canten. También nosotros volvemos a nuestras ciudades dormitorios, nos resguardamos en nuestras casas, en altos edificios, para pasar un rato antes del sueño. Y quizá nuestras reuniones no sean tan multitudinarias, pero se encienden los televisores y una conversación desinteresada inunda el ambiente. Y no solo podemos compararnos en tanto sociedad de masas con las bandadas de pájaros. Hay aves que son fieles de por vida, otras que se vinculan para la crianza, otras son solitarias y tímidas, otras son escandalosas y vistosas que llaman la atención allí por donde pasan. Algunas se pavonean entre su grupo, pavonearse como los pavos naturalmente, y otras se mimetizan para pasar desapercibidas. Además, como nosotros, construyen sus casas, algunas con gran esmero y belleza, y cada cual lo mantiene según crea entender. Algunas cuidan sus nidos y los mantienen aseados. Otras afrontan grandiosas construcciones. Unas prefieren las riberas de los ríos y muchas las copas de los árboles. Hay ocupas que usurpan nidos ajenos y otras se aprovechan de troncos y taludes para vaciarlos y habitar las oquedades creadas. También nosotros empezamos en cuevas y allí donde hay cuevas aún seguimos habitándolas. Entre gorjeos y silbidos hay también verdaderos artistas que han hecho del canto una prodigiosa obra de arte, como nuestros tenores y sopranos. Y aunque nos intriga el sentido de estos cantos, ¿por qué no nos asombra tanto cuando un cantante arranca un aria de Verdi o Wagner? En el fondo, lo que admiramos es la belleza que se comparte, la emoción que nos suscita y también, en nuestras óperas, las historias que encadenan. Quizá las aves canoras elaboren deliciosas y trágicas óperas en sus cantos. Y tras mucha reflexión, esta podría ser la mejor conclusión sobre el canto de los pájaros. ¿Por qué cantan? ¿Porque lo hacemos nosotros? A simple vista, las aves son las que muestran un comportamiento más cercano a nosotros, por su variedad de conductas, por sus formas de relación, por su intervención en el medio, por su producción artística, por sus cortejos y enamoramientos. Pero más detalladamente, parece, según nos vienen contando ornitólogos e investigadores del comportamiento aviar, la similitud no es únicamente aparente, sino que la inteligencia de los pájaros les permite un comportamiento bastante complejo. Jennifer Ackerman, en El ingenio de los pájaros, destaca la impresionante habilidad social de estos animales. Engañan y manipulan,
Escuchan a hurtadillas, hacen regalos, se besan para consolarse, chantajean a sus parejas, se alertan mutuamente del peligro, convocan a testigos para presenciar la muerte de otra ave e incluso hacen duelo. Discriminan entre familiares y les conceden favoritismos en el trato y se organizan de múltiples modos para sacar adelante a la prole. También están las madres desalmadas, que dejan a sus crías en nidos ajenos, como los cucos, pero siempre encuentran a alguien que se ocupen de ellos. En fin, en su enorme variedad, los pájaros me recuerdan a los seres humanos y además vuelan. En eso somos nosotros los que nos hemos empeñado en imitarles. Los picos picapinos, Dendrocopos major, son pájaros abundantes en nuestros bosques y son fáciles de ver y sobre todo de oír. De nuevo, nuestras narrativas alrededor de los animales les han caracterizado de pájaros locos por aquellos dibujos animados tan divertidos de los años 60. Pero nuestro pico picapinos es un trabajador insaciable y parece bastante sensato. Como las ardillas y tantas otras especies, acumulan despensas para afrontar el largo invierno, escondiéndolas entre los troncos de los árboles a los que agujerean sin conmiseración con sus potentes picos. Se les oye con su tamborileo característico por todo el bosque, en lo que parece una larga conversación, que a menudo termina en unión amorosa. Es muy frecuente ver parejas y cuando uno vuela, el otro le sigue. Una mañana de diciembre observo a un picapinos muy ocupado recolectando y escondiendo bellotas. Troquelaba las bellotas para introducirlas en las oquedades de los troncos, aunque más frecuentemente parece que las entierra en sus bases. Lo más singular de la escena es que pronto aparece un petirrojo que observa con mucha atención el trabajo del picapinos. Sigue con la mirada sus movimientos y cuando al fin abandona el árbol en el que ha estado laborando, el petirrojo se dispone a recolectar y comer con fruición las esquirlas de bellotas que el picapinos ha hecho saltar por los aires. Me mira también con cierto desinterés y permanece un rato como esperando acontecimientos. Finalmente, también abandonará la escena. Las relaciones que se establecen entre especies, más allá de la relación de cazador y presa, más allá de relaciones simbióticas o parásitas, es algo que me interesa especialmente, por cuanto de su comprensión quizá pudiéramos obtener alguna enseñanza. También los animales comparten un común: la tierra, que habitamos todos y que compartimos durante nuestras existencias. Debe, por lo tanto, pertenecernos a todos y todos deberíamos poder convivir juntos, más allá de la lucha por la supervivencia. Frecuentemente veo coincidir diversas especies en un mismo escenario. Lo normal es que cada uno esté a sus tareas y no deposite ningún interés en las otras. Veo a corzos ramoneando en los campos en donde escribanos trigueros también andan recolectando. Sin duda, las aves son las más coincidentes en el cielo que vuelan y en los árboles que habitan, y no es extraño ver en el mismo árbol carboneros, pinzones o herrerillos. Esa existencia tranquila y callada de los animales también la encontramos entre ellos. No faltarán peleas y riñas en determinados momentos puntuales de sus ciclos estacionales. Pero en general, como si hubieran entendido mucho mejor que nosotros el hecho de la vida, parecen aceptar que hay un común que compartimos todos, que no es incompatible con la territorialidad que muestran la mayor parte de los animales, seres humanos incluidos, porque el territorio de un animal nunca será una mercancía con la que comercializar. Sí, deberíamos atender más a estas desconocidas relaciones interespecies. Tal vez podríamos sacar alguna consecuencia para nuestra vida en común. Y debería preocuparnos el hecho evidente de que toda especie no doméstica nos teme. ¿Habremos hecho algo mal? De entre los encuentros más deliciosos que se pueden tener con los animales salvajes está el detectar un nido de pájaros con crías, es decir, en plena actividad. El placer radica naturalmente en disponer de un largo tiempo para observar cómo la pareja de aves se esfuerza a lo largo del día en alimentar a su prole. Con cierta prudencia y distancia, aunque los padres sean conscientes de tu presencia,
Si ésta no les resulta intimidante y peligrosa, dejarán de atenderte para continuar con su laboriosa tarea de buscar alimento para sus pequeños. Estos, a menudo en el interior del nido, no pueden verse, pero podremos observar el ir y venir constante de padre y madre con los gusanillos, larvas o insectos que acaban de capturar para dárselos a los pollos que están criando, o antes con ramitas para preparar el nido. En el fondo, la satisfacción del naturalista estriba en la cantidad de tiempo que puede observar el acontecimiento de vida natural encontrado. Solo así podremos obtener conclusiones, aprender las conductas animales y las estrategias de supervivencia que emplean para sacar adelante a las nuevas generaciones. Normalmente es la hembra quien organiza el nido y se ocupa de la incubación de los huevos, aunque el padre participa después en la crianza, una vez que los pollos han salido de los huevos. La vida, para todo ser vivo, es esa constante repetición de acciones que nos permite sobrevivir, interrumpida por breves momentos, ya cubiertas las necesidades vitales que podemos dedicar a actos extraordinarios. Desde descansar hasta la vida social, pasando, según los casos, a la que seguramente sea la más excepcional de las actividades ociosas, la creación o la contemplación, como nos decía Aristóteles. Pero primero vivir y luego filosofar, que sentenció Cicerón. Ahí está yendo y viniendo ese pequeño pájaro empeñado en vivir. La alegría ante el descubrimiento de nidos habitados se incrementa cuando la especie es rara o infrecuente o sencillamente espectacular. Un día, explorando una nueva zona, descubro en un gran nido unas plumas características de un búho chico, penachos cefálicos, que sobresalen de las ramas y palos que definen el nido. Escondido en el interior del nido, no logro decidir si lo que me parecen sus orejillas lo son o no. Rodeo el roble y constato que algo en su interior me ha fijado la mirada y estudia mis movimientos porque los penachos se mueven acompasadamente a mis pasos. Tras un giro completo al árbol, definitivamente el búho se yergue y levanta el vuelo con la elegancia y el silencio propio de esta especie. Como con amigos o parientes, uno tiene la tentación de volver a visitar los hogares de los animales descubiertos en su mundo salvaje, a sabiendas de que no resulta recomendable para su seguridad. Dicho de otra manera, ni esperan ni desean nuestras visitas, y con ellas corremos el riesgo de que los padres se asusten y abandonen el nido con los pollos, o que el mismo pollo abandone no solo la seguridad del nido, sino, sobre todo, la localización para que sus progenitores le sigan alimentando y prospere con normalidad. Con todo, de regreso de mi paseo, me acerco a ver si ha vuelto a su casa, y allí le encuentro, en la misma actitud que en la mañana y comportándose del mismo modo. En cuanto me detecta y me cataloga como peligro, abandona el nido con su majestuoso vuelo. Parece un pollo, pero ya muy crecido, evidentemente capaz de volar y está solo. Su vuelo le lleva pronto a desaparecer en una zona más espesa del bosque. Tendrán que ser las pocas fotos que he podido realizar las que me permitan ver la belleza del animal, ya que el encuentro ha sido tan breve que ni siquiera pude determinar la especie. Definitivamente es un búho chico, Asio otus. Las rapaces son animales fantásticos. No es extraño que hayan sido motivo de admiración y veneración. Prueba de ello es su permanente inclusión en motivos heráldicos, símbolos de fortaleza y de inteligencia,
han formado parte de ese animalario ancestral que los seres humanos han creado ante lo desconocido y misterioso que no es más que la vida otra, la vida animal. Esa singular simbiosis que hemos establecido con las aves rapaces en la cetrería, asociada en la mayoría de los casos al poder, en donde un animal, a todas luces, ajeno a cualquier apego humano, escenifica la depredación subalterna que la moral humana rechaza, salvo si la realiza otra. Aunque también es cierto que en muchos pueblos, mongoles, por ejemplo, este arte de caza no es más que eso, un mero arte de caza. Pero lo que me interesa de las rapaces es intentar comprender cómo construyen estos animales su mundo, cómo se orientan en el espacio o el tiempo, cómo catalogan lo comestible y lo peligroso, qué objetos contendrá su mundo. El mundo de una rapaz, aventuro, debe ser fascinante. Al intentar imaginarlo, me viene a la memoria un concepto que Spinoza, el gran filósofo de origen judío-portugués, pero en el fondo muy materialista, del siglo XVII, produce para denominar el conocimiento que un dios puede tener. Subespecie aeternitatis. Si el mundo, para cada tipo de ser vivo, es el resultado de procesos de conocimiento, entonces conocer no es más que saber interpretar los signos que nos plantean los acontecimientos. El conocimiento que alcanza verdad es el que interpreta lo que significa un gesto, el efecto de un cuerpo sobre otro, lo que afecta a nuestra naturaleza, y va sacando de la sombra, transparentando la estructura íntima de los cuerpos, coloreando los objetos y los modos hasta alcanzar puras figuras de luz, hasta contemplar lo luminoso sustancial de un solo golpe. La esencia que sobrevuela en la eternidad, como el pájaro sobrevuela la tierra. Ese pájaro es el ave rapaz, que desde las alturas es capaz de interpretar el caos perceptivo que el mundo presenta hasta que, imagino, como un fulgor, como un foco luminoso que ensombrece lo irrelevante, aparece su presa confiada más atenta al suelo que al cielo. De la oscuridad a la luz hay un camino impreciso, difícil y peligroso, porque corremos el riesgo de perdernos en la oscuridad o de iluminar seres suprasensibles que nos someten o esclavizan. Entre la oscuridad y la luz plena está el claroscuro, allí donde la luz y la oscuridad se mezclan. Es el lugar en el que estamos instalados porque nuestros cuerpos son siempre singulares y tienen percepciones confusas de casi todo y únicamente precisas de una pequeña parte. El claroscuro es el efecto del pliegue que recoge sombra en el fondo y luz en la superficie expuesta. ¿Cómo desplegar lo arrugado? ¿Cómo exponer la totalidad del plano a la luz? Uniendo superficies a través de nuestros contactos y afecciones, y en eso es fundamental seleccionar aquellos afectos que aumentan nuestra potencia, condiciones para alumbrar y para actuar. Pero las aves rapaces, sigo imaginando, parten con ventaja, pues para ellas el mundo ya está desplegado. Llegan al mundo en ese plano de luz en donde todo se expone en su esencia, sin peligro de perderse entre ídolos trascendentes, manejando con una sabiduría aprendida en los procesos evolutivos los afectos con los que podrán crecer, incrementar su poder y, en consecuencia, alcanzar la alegría. Porque la alegría es un término que conviene muy bien al reino animal. Los seres humanos hemos querido hacer progresar los estados alegres a una eternidad de felicidad, pero mucho me temo, ese ha sido nuestro gran error. Porque al final, la felicidad no puede formar parte del mundo. Sin embargo, en los animales observamos comportamientos que expresan alegría, entremezclados con sus conductas temerosas y desconfiados, afanados en lograr sus necesidades cotidianas, luchando por reproducirse. Pareciera que cuando alcanzan su objetivo, expresan la alegría. Y el vuelo de las rapaces transmite una enorme alegría. Seguramente sabrán que frente al resto de los seres, a los que captan en toda su luz, ellas son sombras que oscurecen la actividad de nuestro mundo de claroscuro. Ahí debe radicar su poder, ante la mirada luminosa que obtienen de la realidad. Difunden en ella sombras que esconden su presencia.
tienen ventaja, es la esencia del poder, y no importa si son nocturnas, solo cambia la luz pura por el sonido preciso, y la sombra por el silencio absoluto. Veo la confusión del corzo cuando detecta mi presencia, incapaz de identificar con precisión la esencia que se le enfrenta. Merodea con precaución buscando el flujo de olor, tantea y ladra, como esperando una respuesta que le confirme sus sospechas. Muy al contrario, la rapaz que me sobrevuela orienta su vista hacia mi presencia y pronto comprende que nada de interés puede encontrar. Sin embargo, en el asombroso vuelo del cernícalo quieto en el cielo, el vértigo del picado del halcón, la infalibilidad del búho en el bosque oscurecido y, naturalmente, la elegancia del buitre que espera pacientemente el momento de su aterrizaje, expresan la precisión que solo puede desplegarse ante un conocimiento de esencias, como nos dice Spinoza. Además, la belleza de las rapaces proporciona un amplio registro para fotografiarlas. En vuelo, captando la secuencia de sus aleteos, posadas, ofreciéndonos sus característicos perfiles, y en el tránsito oportuno del cielo al suelo. No es fácil tomar una buena imagen de ninguna de estas posibilidades, pero cuando sucede, siempre me transmiten esa fortaleza que he intentado describir. La majestuosidad del vuelo, la precisión del descenso, el orgullo de su quietud. Y sin embargo, no es extraño ver cómo algún córvido les hace frente, bien para arrebatarles su presa, bien para defender su nido, bien para apartarlas de su vuelo. Y es que los córvidos merecen capítulo aparte. Recientes estudios los colocan en la más alta de la jerarquía de la inteligencia, como si la inteligencia realmente pudiera medirse por la capacidad de resolver problemas o de memorizar localizaciones o de emplear instrumentos. La medición de la inteligencia solo debería tender a la capacidad que otorga de continuar con vida. Así también vemos cómo proliferan cuervos y urracas, grajillas y chovas, mientras el águila imperial o el quebrantahuesos están en grave peligro de extinción. Aunque la supervivencia o la extinción no depende únicamente, por supuesto, de las inteligencias de los individuos. El problema es mucho más complejo y parece mucho más determinante la rápida transformación de los hábitats de estas especies frente a la lenta capacidad de adaptación que los procesos evolutivos exigen. Entretanto, disfrutemos del vuelo de las aves rapaces que nos ensombrecen cuando nos iluminamos ante su prodigiosa vista.